la experiencia, más que nada. No. La verdad, profe, que para mí es nuevo lo del deporte. La psicología deportiva. Sí, Es muy linda también. Justo ay, me nosotros habíamos imagino. hablado con anteriormente esta disciplina ya con otro grupo. Ujú. Y a veces esas cosas que nosotros pensamos que no forman parte de la psicología del deporte había sido también estaban Sí, en el área. sí, es que la psicología abarca mucho, profe. Abarca demasiado. Evidentemente, el ser humano está. Y justo también estábamos hablando con mis compañeras hoy, que estas, o sea, muchas de las disciplinas de nuestra área, las especializaciones, como que nosotros no conocemos. Nos ¿Verdad? limitamos bastante. Esta, por ejemplo, es una que en aproximadamente 5 o 6 años, lo que tenemos así ya como cursos de especialización en el área de psicología deportiva acá en Paraguay. Ujú, Pero no hay tampoco especializaciones así específicas. En Argentina sí ya vamos a encontrar especializaciones ujú, sobre psicología del deporte, pero hay mayor tendencia de formación en los Estados Unidos porque es una disciplina que surgió ahí. O sea, ujú. una especialización que surgió en los Estados Unidos, teniendo en cuenta un poco que el alto rendimiento en los Estados Unidos es completamente diferente a la preparación que se realiza acá para nuestros deportistas a nivel nacional. Así es, profe. Luego, vemos también ahí a grandes representantes con muchas medallas de oro. Y ahí nos dimos cuenta, o sea, se dieron cuenta ellos de la necesidad realmente de trabajar esta disciplina. Pero al Ujú, igual que otras áreas también, no es que se centra nada más a la psicología del deporte, sino ujú. que habla un poco acerca de la psicología social deportiva nuevamente. Es como Ah, un desprendimiento de la psicología social nuevamente. ajá, Psicología social deportiva o psicología de la actividad física y del deporte. Ahí es la gran variación que nosotros podemos encontrar nuevamente. Porque a ujú, veces nosotros pensamos y conocemos también que el deporte nos ayuda para mantenernos sanos, fuertes, pero ¿será que la psicología del deporte, así específicamente, va a influir en la utilización de estrategias o promover a que yo, Ana Valenzuela, que estoy caminando nomás de vez en cuando por ahí, también influya de una u otra forma en las teorías sobre mí? Y sí también, porque se centra en las actividades físicas en general y en ah, los deportes también, así en una manera un poco más amplia. ujú, Cuando nosotros hablamos también de la psicología del deporte, debemos tener en cuenta que se trabaja el rendimiento de los profesionales del deporte, porque acá en Paraguay nosotros tenemos una de las disciplinas de mayor rendimiento es, o la que se profesionaliza, es el ujú, fútbol. Entonces, ujú, normalmente vamos a escuchar que los clubes de fútbol como Olimpia, Cerro, la selección paraguaya van a tener su psicólogo del deporte, pero ujú, aquellos clubes de básquetbol o aquellos asociados también, ahora que estaba viendo los atletas de las Olimpiadas Especiales que se fueron a Berlín para las Olimpiadas Especiales. ¿Será que ellos tienen también su psicólogo del deporte, verdad? Entonces, ujú, capaz tienen un acompañamiento psicológico, pero nuevamente esa escasez de la especialización es lo que limita muchas veces que se trabaje y que se potencie nuestra disciplina. Porque ujú, cuando nosotros nos enfocamos nada más en el rendimiento en el deporte, estamos nuevamente limitando nuestra disciplina que sí, estamos estudiando ahora. Y es lo ujú, que en teoría vamos a pensar, bueno, la psicología del deporte se va a enfocar en el rendimiento del deportista, ujú, pero también debemos tener en cuenta las bases y la iniciación. El famoso y muy conocido, las famosas y muy conocidas escuelas de fútbol. O sea, todo en Paraguay pues está ujú. más asociado al fútbol. Y Sí, ahí tendríamos nosotros que dar también o trabajar, o sea, tendría que trabajar desde la psicología del deporte como la promoción de otras disciplinas y no limitarnos nada más en el fútbol. El ujú, Comité Olímpico Paraguayo, por ejemplo, ofrece una serie inmensa de deportes como el atletismo,
posta, salto largo, esta jabalina, eh, ujú, el, estas actividades que se hacen en pista, así también el automovilismo, que también es un deporte, pero no ujú. conocemos. Y lo que más Sí, económico, popular, normalizado son las escuelas de fútbol. Pese sí, a que a veces no realmente sean del agrado de todos. Pero como nosotros a veces, papás, hermanos, primos, decimos, vamos a hacerle estudiar algún deporte, practicar algún deporte a la criatura porque está mucho mm, tiempo frente al teléfono y la vamos a mandar al fútbol. sí, Siendo que hay otras también muy interesantes y gratuitas. Yo, por ejemplo, que soy de Capiatá, conozco que en el comité hay varias oportunidades para desarrollarme en otros deportes, para llevarla a mi sobrina, pero ya queda lejos. Y acá ah, en mi frente nomás tengo una escuela de fútbol. Entonces, por eso mm, nuevamente vas a atender por la opción más cercana en muchas ocasiones. Además que al no conocerse, no hay tanto apoyo. Si es que nosotros mm, vamos a pedir sponsor también, a veces ya cuando los chicos tienen que ir a jugar en el exterior, los que hacen o practican karate, kung fu, jiu-jitsu, eso constantemente andan pidiendo también aporte porque no hay tanto soporte económico como podemos encontrar nosotros a veces en el fútbol. sí, Cuando hablamos de psicología del deporte, hacemos referencia un poco también a esa socialización comunitaria, hablar un poco de el deporte escolar también y universitario. Acá en Paraguay creo que no hay tanto apoyo así de las universidades a los atletas específicamente. Eso no tengo tanto conocimiento, pero sí sé que en Estados Unidos muchos de los paraguayos atletas tipo Renato Prono, este Benjamín Hawking, hicieron su postulación a las universidades de los Estados Unidos y obtuvieron la beca de atleta, ujú, que es diferente otra vez, y no tenemos tanta promoción nosotros en ese sentido acá en Paraguay. ujú. Y luego entramos nosotros a la rama que yo digo nosotros, ¿verdad? Porque no practico ni fútbol ni ninguna otra actividad, que es el deporte de ocio, salud y tiempo libre. Los juegos de recreación, el famoso salir a caminar, el deporte en el que toda la población puede interactuar teniendo en cuenta sus discapacidades, la tercera edad, la imaginación. Y justo sobre esta asignatura, cuando nosotros habíamos hablado, mi alumna dijo, ay, profe, yo no quiero dar psicología del deporte porque a mí no me gusta, yo no sé ni de qué vamos a hablar, me enseña en la primera clase. Yo dije, ¿para qué vamos a tener esta disciplina en vez de tener otra, no sé, evaluación psicológica o qué? Y después ella se quedó encantada porque ella practicaba yoga. Y Mm, el yoga también entra entre los deportes de ocio, salud y tiempo libre. Y ahí ah, ella ya entendió realmente que, o sea, y le gustó al final la asignatura. ujú, Y a veces nosotros y nosotros no conocemos la amplitud de nuestra disciplina, que nos vamos tanto, en muchos lados. y aparte, profe, también que en lo físico, si cuidamos lo físico, también repercute en lo psicológico, que es nuestra área, Así ¿verdad? O que es sea, nuestra área. van de la mano. Sí, y constantemente nosotros si vamos a trabajar cognitivo-conductual, sí o sí le decimos a nuestro paciente que vaya a hacer ejercicio, es Sí, sí o sí movilizarlo. Y sí, obviamente entonces acá ya vemos también un poco de su relación específica con la actividad, tiempo libre y ocio con esta disciplina. Y así no nos mismo. vamos a nosotros limitar nuevamente en el conocimiento de la disciplina y Ujú, tener en cuenta, y como todas las otras áreas también, nosotros trabajamos de acá en esta disciplina, en esta área, la evaluación y el diagnóstico de los niveles de activación, por ejemplo, del rendimiento físico, de las fobias que puedan tener las personas, la capacidad de afrontamiento y a veces ese sentimiento de inferioridad que tienen aquellos que constantemente están en el banco de suplentes, en el ujú, fútbol nuevamente. Porque ujú, ahí están los titulares. A los ujú, titulares nosotros o con ellos debemos trabajar los niveles de activación, rendimiento, pero con aquellos que están constantemente en el banco hay que trabajar la motivación.
y el ujú, estar preparados para en cualquier momento afrontar esa situación de salir a campo. Porque si ujú, vos estuviste en 2 o 3 partidos sentado mirando ahí cómo juegan los demás, creo que ujú, genera también una intolerancia, una frustración muy grande y ahí ujú. trabajamos el afrontamiento ya Ah, para ya, ya. poder esa tolerancia a las frustraciones. Porque Ujú, todos en teoría nos preparamos para ir a jugar a un partido, o sea, un partido, y el quedarnos en la banca 2 o 3 ocasiones genera una frustración muy amplia. La ujú, planificación y el asesoramiento, el psicólogo deportivo debe trabajar no solamente con los deportistas específicamente, sino también con los directores técnicos, los preparadores físicos, los kinesiólogos. En el caso de que exista alguna lesión en los deportistas de alto rendimiento, genera mucha frustración. Así también en aquellos nuevos talentos. Los nuevos ujú. talentos están constantemente intentando demostrar sus habilidades, sus capacidades, destrezas en el deporte y al llegar o a sobrellevar una lesión, a veces Ah, genera que todo su proyecto vital se quede a la ujú, mitad, porque algunas lesiones son tan graves que le imposibilita ya de seguir su trayectoria. Y ahí ujú, tenemos que trabajar nuevamente una reorientación o una orientación vocacional para el seguimiento del proyecto vital, ujú, porque de lo contrario es una gran crisis con la que se tiene que trabajar. ujú. La educación y la formación también son otros puntos muy importantes, no solamente para aquellos deportistas, sino también para toda la comunidad del deporte. Y la investigación. En este punto nosotros siempre vamos a estar rezagados en comparación con los demás, que es la investigación. Y uno también contextualizado a nuestro país, porque la psicología del deporte no hay especializaciones acá. A veces las especializaciones, los doctorados, la maestría nos obligan a que hagamos 1 o 2 investigaciones en el proceso y Sí. contextualicemos la rama que estamos trabajando, pero Ujú, al no existir eso, dificulta nuevamente trabajar el ámbito de la investigación. ujú. O sea, no hay tanta investigación a en la Mm, psicología deportiva, ¿verdad? no, normalmente es el psicólogo clínico que le gusta mucho el deporte lo que se va a hacer otra vez, la intervención desde la psicología del deporte. O a veces son estos licenciados en ciencias del deporte que Ujú. hacen nuevamente, formación en el área de Sí, psicología. O sea, que no ya. hay así psicólogo del deporte muy especializado acá Propiamente en dicho. Paraguay. Sí, Ujú. con la denominación, así como está el psicólogo clínico, el psicólogo del trabajo, que tienen sus especializaciones, su malla curricular y todo homologado por el CONES, ¿verdad? No hay tanto, o sea, no hay formación específica acá en Paraguay. Así es, Eso profe. puede ser muchas veces otra vez lo que limita el desarrollo pleno de esta noble rama de la psicología y que yo por ejemplo, cuando veía antes y mi profesor contaba que los Ujú. deportistas de la cancha de cerro son de esto, de aquello, y hay que motivar a los nuevos talentos. Yo, ay Dios mío, profesor, y llegó, me picó nuevamente, decía. Entonces, le miraba lo con el feo cuando él se ponía a hablar, pero Ujú. luego nos damos cuenta que es totalmente importante en las escuelas de formación, en las escuelas de fútbol o en otras áreas, porque tanto tiempo que pasan los niños y adolescentes deseando ser futbolistas, en este caso, deseando Ujú. ser futbolistas, y llegan a una edad en la que la escuela de fútbol ya no les puede tener en sus formaciones, porque el categoría creo que hasta 15 años nomás y después tiene que irse ya a las inferiores de algún club. Y al Ujú. no poder ingresar a esas inferiores es la que normalmente se pasa de estar en constante formación en las escuelas de fútbol donde reconocen disciplina, trabajo en equipo y todos esos aspectos a desorientarse. Y es Ujú. sumado luego nuevamente a eso a el rango etario y el ciclo vital, la etapa del ciclo vital que es la adolescencia, muy conflictiva. Entonces, Ujú.
ese acompañamiento que se debe realizar es muy interesante e importante también, porque además de, tengo conocidos, los famosos los hombres que pasan mucho tiempo en las escuelas de fútbol y luego se lesionan. Nosotros, yo por ejemplo, a veces le tomo de chiste, voy a ser un buen un buen futbolista y te lesionaste la rodilla, ¿verdad? Y una vez así dije de chiste y me entré mal si realmente me lesioné porque si no iba a jugar en tal club, me dijeron, ¿verdad? Entonces a veces es Ujú. desconocimiento también Sí. en nuestro. En Ujú, el, en diversas, eh, acá por ejemplo tenemos nosotros este caso muy ujú, sonado de Biles. Esta es una gimnasta muy, muy premiada, la más premiada del mundo. Salió del ujú, escenario y abandonó la competencia, diciendo que no estaba preparada mentalmente para continuar. Más tarde dijo que no estaba ujú, segura de poder volver a competir en los Juegos de Tokio. En su ausencia, el equipo ruso ganó la medalla de oro. Las estadounidenses consiguieron las preseas de plata. Este fue un caso demasiado sonado porque en los Juegos de Tokio ella había saltado una vez ujú, y luego se había caído. ujú, Entonces miró a su entorno y se levantó y salió. No ujú, volvió más a saltar. Y todo el mundo preguntó qué es lo que a ella le pasaba, qué es lo que a ella pasaba. Y tener esas, o que el entorno tenga esas expectativas tan altas sobre ella y que no exista esa posibilidad de error ajá, sobre ella, es la que le generó una crisis de ansiedad en ese ah, momento. En ese momento de las preseas, de los Juegos de Tokio. Ella ujú, había clasificado como número uno y ujú, luego quedó con el segundo puesto, ¿verdad? Porque ujú. eh, esa situación había ocurrido con ella. Pero yo escuché que tanta, eh, tantas opiniones sobre el caso. Había personas que, como siempre, no, pero como ella le va a tener miedo a saltar si es lo que siempre hace. Y después otro, ¿verdad? Que la importancia también de la salud mental que en todos los contextos se habla actualmente, de cómo esa exigencia, no solamente personal, sino es que todo el mundo estaba esperando que ella salte, todo el Así, planeta, porque así hay es. qué cosa nueva va a inventar en su salto, qué va a Sí, probar, seguro y va a sí, tener un 10. sí, realmente, ahora que nos estamos poniendo a pensar en esa situación, ¿verdad, profe? Todo un país, ¿verdad? Algunos no aguantan la presión nomás de la familia, de tanto, dale, dale, quita el 5. Hay estudiantes, ¿verdad? Que a sus familias le presionan así o esperan mucho, y ella, todo un país, Todo un realmente. país. Mirando, y otros países esperan que fracase también al mismo tiempo, ¿verdad? Así mismo, eso es lo que ocurrió con Messi. Mm, Messi también es un caso bastante sonado porque cuántas copas del mundo él jugó y la gente estaban sus detractores. Si es que ujú, entramos nosotros en el Twitter cuando jugaba Argentina, todos esperaban un error de Messi o en un sí, penal o en un pase. Y él siempre se comenta que tenía a sus psicólogos, pero teniendo en cuenta otra vez que él tiene su discapacidad, sus trastornos aparte, ¿verdad? De ujú, la presión propia del deporte, ujú, famoso la gente dice, Messi tiene los cuatro psicólogos, ¿verdad? Pero teniendo toda ese impacto en redes sociales a nivel mundial de que tú, no sé, un pase tuyo signifique algo tan glorioso, obviamente va a generar mucho conflicto en cada uno de estos representantes del deporte de alto rendimiento. Ella, por ejemplo, se dio eh, su tiempo y abandonó, ¿verdad? Pese a lo que iban a escuchar las burlas, las quejas, el Twitter, ¿verdad? Que es uno de los de las redes sociales de mucho impacto y mucho prejuicio también. ujú. Y cuando ganó, en este caso, ya la selección argentina, nosotros vimos todo lo que generó, todo lo Sí, que generan figuras como Messi, Ronaldo, ujú, estos otros, Neymar, son cosas que realmente generan mucho impacto. Y no ujú, solamente
va a influir en su vida cotidiana, sino también en su rendimiento laboral, en este caso rendimiento deportivo. Porque no Ujú. es pues su vida nada más lo que está interactuando en eso, sino también su trabajo, por Claro. sobre todo. Y también una vez vi una película, profe, que nunca pensé en una situación así, me daba risa. Era una comedia, así, estaba un jugador de fútbol y era muy famoso él, ¿verdad? Y estaba en una situación así un poco complicada y entraba y salía la cuestión que todas las personas le hablaban. Él entraba en un lugar y le hablaban, hola, y él, o sea, las personas le tratan como amigo, siendo que él no es el amigo de esa persona, ¿verdad? Todo, vení, vení, qué sé. Le tratan como amigo y también le daban consejos. Vos sabés que vos la próxima vez tienen que atender y le dan consejos así en el deporte. Y todo se mostraba, profe, que el lugar donde él pisaba era eso, profe. El lugar, si se iba a algún lado, también siempre la misma situación. Nunca él podía, por ejemplo, estar en un lugar sin que nadie le hable, por ejemplo, estar tranquilo. O si no, ¿quiénes son mis verdaderos amigos? ¿Verdad? La gente, la euforia, los que le tratan, es ser famoso también, profe. Sí, Es ser famoso, pero dónde estoy yo realmente? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son aquellos que me valoran? No precisamente por lo que hago en el juego, y en sino ese por punto otras también, influencias. O sea, tantas eh, influencias son, profe, ¿verdad? sí, tantas cosas que nosotros no nos ponemos a pensar en la magnitud. Cristiano Ujú. Ronaldo, por ejemplo, dice que él desearía ser una persona común para salir al parque a tomar un helado. Sí, sí, así Así, mismo. sin que nadie le mire, le siga, esté al Mm, pendiente de lo que hace. Y ujú, normalmente nosotros lo que observamos ya es esa conducta de desprecio ante las cámaras, ¿no? Que es famoso muy sobrador, no que esto, no que aquello, pero nadie ujú. realmente conoce a esos representantes futbolistas de alto rendimiento como son. Así Nosotros vamos mismo. a decir, no, todos los argentinos son muy sobradores y Messi había sido capaz, no era ni sobrador ni nada, pero ya es la Pero figura que se... claro, o no sé, querrá irse en un lugar y de repente hablar de otra cosa que no sea fútbol, por ejemplo. O sea, se le llena el mundo también, profe, y las personas, ¿verdad? Solamente hablan del mismo tema, le ven a él como eso, Como eso. solamente, Y como ocurre también jugador, lo mismo solamente. como que en nuestro caso, ¿verdad? Y en nuestro rendimiento también, a veces con los médicos. El médico no puede ni comer en paz a veces porque Sí, nosotros queremos ya sí, que nos dé no sé, una un receta de quitador. diagnóstico. Sí, Sí. así mismo, Y así nosotros si mismo. es que comentamos también nuestra profesión y nos vamos en un grupo, ya no, no podemos hacer esto porque ahí está el fulano psicólogo que nos va a mirar y nosotros Sí, no, exactamente. Sí, sí, no sí, ocurre mucho. ocurre Profe, bastante. también una vez me hablaron justamente de una persona que se dedicaba a esta rama de psicología deportiva, que estaba, o sea, le conocía a un niño dentro del equipo que estaba tratando, y este niño era impresionante, me contaba de que, por ejemplo, él venía, el niño, y decía, hoy voy a meter 3 goles. Y se iba, profe, y metía los 3 goles. O sea, era un crack. Era impresionante. Todos babeaban por él, digamos, era Sí, lo que le estaban entrenando. Pero ¿qué pasó, profe? Su papá ya empezaba bueno, hoy mi hijo venía a meter y empezaba a lucrar ya. a Y lucrar. tanto le desgastó al nenito que sufrió un importante accidente a nivel de la rodilla y ya nunca más ya pudo jugar. Puedo jugar. Eso, por ejemplo, es una realidad de nuestro país también, profe. Sí, Se ve nuestras mucho realidades. acá, que de Se ven repente muchas los lesiones. padres, sí, se ven muchas lesiones y también el tema esa de repente los padres, cómo le tratan a los niños acá en Paraguay, ¿verdad? O sea, eh, lastimosamente esa es una realidad nuestra también, profe, de nuestra sociedad. Y nosotros, o sea, muchas veces esta idea de yo quería ser como padre futbolista y mi hijo tiene el talento, entonces
yo centro todas mis ideas en él y ya la sobreexigencia, lo mismo del 5 que debe tener la criatura ahora que estamos época de examen. No, vos tenés que sacar 5, vos tenés que sacar tanta calificación, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello y no le damos el tiempo de ser niño o de ser adolescente realmente, lo que genera conflicto en el desarrollo pleno de esa persona y en su salud. Además que haciendo a veces ese paralelismo también entre nutrición en que nosotros tenemos acá en Paraguay. Eso también Sí, a veces genera una repercusión negativa en sí, la nutrición. el rendimiento deportivo, porque hay criaturas que van a jugar súper bien. Acá tengo, por ejemplo, Ujú, yo el caso de un vecino que él es muy ágil en el fútbol, pero no se nutre adecuadamente. Entonces, ujú, su director técnico constantemente le dice que si es que quiere jugar realmente e irse a estas reservas del club, debe nutrirse más, ganar masa muscular, porque si no, ujú. las lesiones pues son más evidentes, más rápido se van a dar. Y al Sí, lesionarse lleva toda una inversión económica y a veces dejar de lado el proyecto, porque no siempre se va a sanar viendo una rodilla, no siempre se va a sanar viendo ujú. un músculo ahí que tuvo un inconveniente. Sí, así. Capaz en los entornos donde capaz Messi se lesiona un poquitito, va a tener ahí su fisioterapeuta, su psicólogo, su médico, su kinesiólogo, todo ahí alrededor de él. Pero Ujú, un joven en, no sé, un club estos de intermedia acá en Paraguay ujú. no van a tener toda esa atención y que venga nomás el siguiente talento, ya Así mismo. se queda de lado. Ujú, También hablamos un poco de el momento en el que surgió esta disciplina, fue en el siglo XX, en los Estados Unidos, como ya habíamos comentado, en las esferas del béisbol. Esas son disciplinas ujú, que nosotros casi no conocemos, ¿verdad? Pero ahí ujú, es muy común el béisbol, el básquetbol, el fútbol no es tan reconocido. O sea, ahora se ujú, va posicionando un poco más, pero no en su momento no era tan conocida. Luego, en el año 1965, ya se estableció el primer Congreso de Psicólogos del Deporte. Tiene 50, 60, ni 70, 70 y unos cuantos años por ahí tiene. 70 va a tener, ujú. 70 años. Y en esos periodos todavía la disciplina no se desarrolla plenamente. Porque supongamos que en 1965, entre 1970, se va instaurando en los Estados Unidos, luego ellos realizan sus investigaciones, 10 años aproximadamente, llegan ya a países como Argentina, Chile, Brasil a veces, y luego llegan a nuestro país. Todo es más Ujú, rezagado. Sí, ujú. disciplinas tan antiguas como, o especializaciones, áreas de la psicología más antiguas como la clínica, no tiene todavía tanta repercusión científica y producción acá en Paraguay, ni buena intervención, a veces esta va a ser un poco más compleja también, porque Ujú. cuántos psicólogos clínicos también que a veces no hacen tan bien sus intervenciones encontramos, Así es. sí, estamos de todo. Ujú. Eh, Y el como trabajo de habíamos, investigación, profe, que una vez ya mencionamos en una asignatura pasada, que sí, hay poco y nada de investigación psicológica en Paraguay. habíamos comentado eso, casi Sí. nada. Ahora creo que hay un poco más de tendencia, la gente que se va a estudiar afuera viene y aplica y trabaja, pero realmente así para que de nosotros sin inversión salga, es complicado sobrellevar un trabajo de investigación. A veces nos tienen que obligar en las universidades, nos tienen que ayudar para ese tiempo que sobrelleva una investigación y el desarrollo de todos los aspectos metodológicos, ¿verdad? Obviamente Ujú, nos va a ayudar para conocer las carencias, potencialidades de nuestra disciplina, pero no se da. ujú, Habíamos comentado que una de las actividades que se desarrolla en la psicología del deporte es el diagnóstico, la evaluación y el diagnóstico. Teniendo en ujú, cuenta nuevamente, y el fútbol que es el más conocido, debemos conocer las potencialidades de nuestros futuros talentos o de los talentos, porque no todos son buenos para jugar en las mismas posiciones, por ejemplo. Porque
hay nuevas sí, posiciones y posiciones también en el fútbol. Y entre las más comunes en evaluación tenemos los test y cuestionarios. Tenemos que trabajar a ella también desde las actitudes y las aptitudes para el deporte, cuando vamos a estar iniciando. Las entrevistas con los padres, si es en una escuela de deporte, con el niño específicamente, preguntarle si realmente es deseo de él jugar esa disciplina, trabajar en esa área, o ya es a veces una presión de los padres. O cuando se realiza una presión, obviamente no nos va a gustar porque es como una orientación educativa vocacional lo que hacemos también desde la psicología del deporte en las escuelas de fútbol. Ujú, Técnicas de observación, autorregistro, la autoobservación, también el trabajo de los registros fisiológicos, como habíamos comentado, la importancia de la buena nutrición, del sueño, cuando se tienen pues, partidos, juegos, una noche antes ellos tienen que descansar 2, 3 días bien, dormir adecuadamente, famoso la concentración. Esa ujú. concentración en el fútbol es muy escuchada, muy sonada. Y yo antes me preguntaba, ¿y por qué la concentración es importante para el futbolista? Acá en Ujú, Paraguay sí se aplica mucho, pero en otros lugares como España, donde los deportistas ya son un poco más autónomos, no es que ujú, ellos se van a los centros especializados de sus clubes a descansar, sino que en el día del partido, de la actividad, nomás ya se presentan horas antes para el calentamiento y realizan el trabajo. Por eso va a ser un poco difícil todavía, creo, acá en Paraguay, porque nuestras rutinas a nosotros nos cuesta ajustar. Nos tienen que andar diciendo hay que dormir, hay que comer bien, hay que tomar agua. Y eso es ujú, lo que se hace un poco también en la concentración. ujú, Y cuando hablamos de ese proceso de evaluación, y como en toda disciplina de la psicología, no es que vamos a quedarnos nada más con la evaluación inicial, sino hacemos un seguimiento en todo el proceso, valoramos los cambios, vamos ajustando nuestros objetivos y de esa manera también para trabajar de una manera especial con los individuos y con el grupo que estamos sobrellevando, porque hay actividades que son actividades deportivas individuales y hay actividades deportivas en grupo. Si es que no ujú, vemos una buena interacción en el grupo, obviamente el rendimiento no va a ser el adecuado, que es, esa sí que es muy tu área luego, ¿verdad? Que es la psicología laboral. Si es que no ujú, hay entendimiento entre los grupos, ahí no vamos a poder desarrollar ninguna actividad de manera efectiva ni ujú. eficiente. Así mismo. Sí, es que no hay una discusión, por ejemplo, un desacuerdo. Si hay un desacuerdo ahí en el equipo, a veces podría ser en el fútbol de las posiciones o el famoso pelota yara. No, él es Sí, lo muy pelota yara, no quiere luego pasar no quiere al pasar. equipo. O cosas Sí, personales, ¿verdad? Mira, me contesta mal siempre, no me gusta, cosas así ya de discusiones personales. personales. Me También afectan. Y vos, hablamos, profe, sí, te quería comentar de que eh, me llegaron a comentar de que en una empresa, ¿verdad? No, había mucha rivalidad, no trabajaban juntos las personas. Había mucho chisme, mucho problema. Bueno, y entonces se decidió hacer competencias deportivas y mejoró muchísimo, profe. muchísimo Mejoró ahí el tipo de hablaron. que se integren los grupos laborales, los grupos de trabajo. Y gracias al deporte, y empezaban a competir, se formaban los grupos y competían con gente de afuera de repente, ¿verdad? Entonces eso vino a beneficiar muchísimo, profe, las relaciones laborales entre compañeros. Así mismo, y ese mismo caso, pero en Abahí yo había ido en su momento, y ellos tenían intercomercio. Supongamos que vos sos de un comercio de venta de muebles y te vas a ir a jugar con el comercio de venta de carne, contra la carnicería. Y yo me intercomercio, le dije yo. ¿Y qué eso es? Le dije. Y ellos juegan ahí cada una de las
no sé, comercio de tal cosa contra tal cosa juegan ahí. En serio, le dije, primera vez que yo escucho esto, le. Y Sí. realmente esa ciudad de Abaí, aunque esté muy en el fondo, allá en Cazapá, eh, ocultito luego nuevamente, tiene mucha, no sé, como que una familiaridad muy, se identifican con Mm, su, por un lado, se identifican con su comercio y también mm, se identifican con su ciudad, qué porque bien. luego de ese intercomercio sale unos cuantos representantes y son los que van a jugar a representarle a Bahía en el Intercazapá, creo que es. Mm, Y qué vemos bien. ahí como cosas que yo nunca había escuchado, el intercomercio, por ejemplo. ¿Verdad? Yo tampoco, profe. Sí. Pero No, qué y linda idea, ¿verdad? Qué linda idea. Y sí, sí, que ellos se identifican con su rubro, con su labor, ¿verdad? Y también con sí. su ciudad. Con su lugar. Y esas son cosas así que seguramente surgen para, no sé, estar un domingo ahí juntándose. Una ciudad que su centro es chiquitito, pero los sábados, viernes a la noche, yo era que yo estaba por ahí. Todo el barrio, toda la ciudad está ahí en el intercomercio. Sí, es tan lindo. Qué bien. Y también estas actividades deportivas muchas veces son las que unen nuevamente a los ex alumnos de un colegio Ujú, determinado o de la universidad. En la Universidad Nacional tengo yo muchos conocidos también que, no, yo no puedo porque me tengo que ir a jugar con mis amigos el EXA. En el colegio también está, yo soy del Carmen de Peña acá en Capiatá, y justo hubo un conflicto grande porque normalmente los ex alumnos brindan también mucho aporte económico a las instituciones educativas. Y en ujú. este caso hubo un cambio de directora, porque el director que era de nuestra época falleció con el COVID. Le llevó el COVID, entonces la gente dijo, no, y ahora luego que el profe César se murió, esa bruja viene y le echa todo a los alumnos del colegio. Y es que en los torneos de EXA nosotros nos sentimos representados, felices ahí, representando a tal curso de tal año, tal promoción. Y al existir ese quiebre de no poder irnos a nuestro colegio, juntarnos con nuestros compañeros, como que no hubo más tanto apoyo para Ujú, las diversas construcciones que se hacen ahí también, basado en el sustento de las cooperadoras y los estudiantes. A ujú, veces realmente es el deporte lo que nos une, pero creo que es una estrategia que hay que volver a hablar con la representante ahí de la encargada de despacho del colegio, porque está perdiendo mucha plata, realmente. Mucho ujú, aporte y a varias personas que pueden de una u otra forma también ayudar a que el colegio se mantenga, porque no todo lo que viene del ministerio no es suficiente. ujú. Siempre se necesita otro Mira, apoyo. Luego hablamos un poco también en la psicología del deporte, la planificación y el asesoramiento, que son áreas en las que nosotros trabajamos constantemente. Vamos a trabajar o se trabaja con las personas vinculadas a la actividad física específicamente, a los deportistas, a los practicantes, también a los técnicos deportivos, hablar con los preparadores físicos, con el nutricionista, los médicos, los responsables del club, obviamente, las organizaciones deportivas, los representantes políticos y también los representantes de las diversas competencias en el ámbito del deporte que nosotros estamos hablando para que exista una vinculación. En este caso de las Olimpiadas ASU 2022, por ejemplo, hubo una ujú, grandísima movilización y se utilizó no sé, varias situaciones para que nosotros nos sintamos también un poco representados en estas diversas disciplinas olímpicas, porque muchos no conocíamos realmente que habían deportistas de determinadas áreas. Y luego vimos que se ganaron tantas medallas de oro. Eso también ayudó a desarrollar los semilleros de deportistas, favorece un poco también a la mayor inversión y a la planificación de nuevas estrategias para trabajar con las diversas disciplinas. Que eso siempre es lo que nosotros necesitamos y como psicólogos
Nuestra función no se limita a, como siempre yo digo, a dar consejos, a escuchar los problemas de la gente, sino hay muchos buenos profesionales que se dedican realmente a redactar proyectos, Ujú. porque en redacción nosotros somos buenos, ya que debemos adquirir la competencia para redactar informes, por ejemplo. Entonces Sí. tenemos esa capacidad también a veces de redactar buenos informes para que las personas quieran trabajar en nuestros proyectos. Ujú. Y entre ellos hablamos un poco ahí del asesoramiento también y el impacto de la vinculación de todas las áreas del individuo, como habíamos comentado, lo fisiológico, lo psicológico, hablando también de lo emocional, todo lo que tiene en relación al desarrollo del proyecto vital. Y más que nada es eso, esta perspectiva, lo que nosotros ponemos como quiero ser un futbolista o quiero ser una gimnasta, quiero ser un beisbolista, basquetbolista y trabajar para que esto se pueda sustentar. Se trabaja también el rendimiento deportivo, que eso es un poco lo que nosotros en su momento, al leer la denominación de psicología del deporte, decimos, ah, bueno, va a hablar acerca del rendimiento del deportista, de cómo Ujú. vamos a hacer para ganar o meter más goles o tener más puntos. También se Ujú. tiene que trabajar el estilo del profesional técnico deportivo, porque al ser este un líder que está mostrando a las personas que se van iniciando ciertas estrategias para trabajar en grupo, él debe también desarrollar sus competencias, sus habilidades de liderazgo y el trato a las personas. ¿Cómo va a, no sé, tener esa comunicación adecuada y asertiva para motivarle a, no sé, a Francia que salió segundo en la Copa del Mundo? ¿Cómo va a ser él nuevamente el técnico deportivo para motivar a su equipo? O a veces se dan ocasiones en las que Olimpia va perdiendo mucho y ¿qué tiene que hacer el DT para motivarle nuevamente a sus jugadores? Así Ujú. también, ¿qué habrá hecho o dicho el preparador técnico de Biles cuando ella abandonó, ¿verdad? No le va a poder dejar ahí sola tirada nomás en un costado que ella llore porque tuvo una crisis, sino tuvo que Ujú. trabajar también una comunicación adecuada para que ellos vayan logrando los objetivos posteriores, porque puede generar un quiebre total en el desarrollo profesional de esta persona. Se queda ahí estancada y bueno, nunca más yo voy a pisar un, no sé, un estadio. Me parece ridículo. Ya alcancé todo lo que tenía que alcanzar, voy a hacer ahora otras cosas. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Verdad? Ujú. O esta gimnasta tan famosa, profe Nadia Comaneci, por ejemplo, ¿verdad? Que hay toda una película sobre ella, ¿verdad? Que obtuvo las calificaciones mayores y dejó ella y empezó a subir de peso impresionantemente, ¿verdad? Así Ella, mismo. algo le ocurrió a Algo. Y niveles muchas musculares. veces, en el caso de esta chica que tenemos nosotros en imagen, yo leí que todo el equipo de la selección estadounidense de atletismo fue violada por su preparador físico. Entonces, Sí, eso era una de las grandes situaciones conflictivas que ellos habían vivenciado. Pero sí, realmente eso se escucha muchísimo que a sí. veces los jugadores de tal equipo, de tal deporte, se van con su preparador a diversos países y a ella ocurren varias situaciones en las que ¿Verdad que sí sí, ocurre se mucho escucha en ese mucho. ámbito? Qué bárbaro. Es Sí. muy triste. Ujú. También desde la intervención se trabaja el entrenamiento psicológico, ya para desarrollo de las habilidades de afrontamiento, el autoconocimiento, la autorregulación, la activación y los niveles de activación. Trabajar la motivación, la concentración y la Mm. autoinstrucción. Eso que nosotros habíamos comentado, ¿verdad? Que nosotros seamos o que los deportistas en España, por ejemplo, son autónomos ya de o conocen qué van a hacer antes de una actividad
deportiva de importancia y acá en Paraguay se van todavía todos a concentrarse, ¿verdad? Ujú. Se tienen que retirar. Se tienen que retirar porque si no van a caer en tentación. Se trabaja con el sistema deportivo. Capaz, yo no tengo tanto conocimiento si en el Comité Olímpico hay seguro psicólogo deportivo, pero seguramente hay algún psicólogo o algún orientador en el área. La educación y la formación también trabajando de manera adecuada para que, por un lado, el deportista no debe abandonar completamente su formación académica, sino que debe llevarla a la par de su instrucción en el deporte. ¿Cómo trabajar eso? En Mm, tener en cuenta también que los árbitros juegan un rol fundamental en todos los deportes y nosotros a veces le dejamos de lado, porque sí, cuánta discriminación a veces reciben aquellos que cobraron mal un penal o se le hace, hay como una idea muy negativa a veces y acá supongamos que a Luque se le cobra mal un penal. El pobre árbitro ahí tiene que salir custodiado para que los hinchas no le hagan nada. sí. Esas cosas a veces nosotros realmente no nos podemos analizar, pero en los juegos así que se dan en los barrios, sí escuchamos con más frecuencia al árbitro de tal equipo, al árbitro en el juego de Capiatá, en la cancha 29 de septiembre, que es la cancha que está cerca mío, ha sido clausurado el partido debido a infracciones, se le tiró silla por su cabeza al árbitro y eso escuchamos. Mm, Y así mismo. esas son cosas que se dan realmente. Trabajar de una manera más específica también en la formación y educación en el área de la disciplina de la psicología con cada uno de los representantes que ya habíamos comentado. Y por último, la investigación, Ujú. que es la que más nos genera a veces conflicto. Bueno, en la plataforma, yo sí ya ahora esta vez ya agregué todo ya mis actividades, ya está todo disponible, el trabajo práctico, también ya habilité el examen ya se va a habilitar desde la semana que viene, no es tan largo, así para que muchas veces cuando nosotros nos dicen tienen que habilitar el día que va a terminar la jornada, pero el día de cierre, que es el 30 supuestamente, pero teniendo en cuenta toda la situación de tiempo, aspectos laborales, yo ya habilité todo ya para que esté disponible para que puedas realizar, obviamente. Profe, Profe, perdón, el 30 dijiste, habíamos quedado en el 5. El Sí, pero 5, el 5 yo puse, pero sí. el 30 wow, que me aparece pues mi fecha de cierre. Entonces yo Ah, habilité todo el tiempo extendido. Pero a bueno, veces nomás ellos ponen un límite y después cambian, yo no sé. Empiezan tarde luego. A sí. nosotros nos habilitan tarde y ya queda poco tiempo para desarrollar las actividades. Ujú. Yo la semana cuando Marcelo mandó en el grupo que yo era la profesora, yo todavía no sabía que era la profesora. Ah, ya. Y pasa así a Profe, veces. ¿y vas a continuar después con la tesis, ¿verdad, profe, con nosotros? Sí, la primera etapa Qué se suele bien. hacer con el doctor Gómez y la segunda etapa se hace Ah, conmigo. ya, ya, ya. Así él le da el ok principal y después conmigo se hace el seguimiento y al final hay una última revisión de un mes con Ujú. un tutor de literatura. Pero eso ya no cambia más nada, así a veces los redacción tiempo pasado, presente y todo eso más es lo que hace la revisión. Pero ya, Profe, y seguro. siempre tema social, no, no puede ser laboral, ¿verdad, profe? Siempre la misma reglamentación, ¿no Y sabes? sigue lo mismo, sí, Ya. sigue lo mismo, no hay ningún cambio Ujú. en esa área. Y así, Entiendo. bueno, un placer siempre compartir contigo. Yo siempre estoy Gracias. muy feliz. Entonces nos encontramos otra vez en cualquier momento. Este es un diálogo así muy ameno siempre de todas las experiencias, porque ya es, como habíamos comentado, a veces en los doctorados, en las especializaciones ya no damos por sentado que sabemos todo, ¿verdad? Pero es más de diálogo,
ir Sí, comentando un poco lo que ocurre, el comentar las experiencias y contrastarlo con la teoría. así mismo, profe, Bueno, así te mismo. dejo. Feliz fin de semana también para que puedas compartir con tu gente. Igualmente, profe, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Chao, chao.